Y hablaremos del teletrabajo, una modalidad que se impuso con fuerza durante la etapa de confinamiento en la pandemia de la COVID-19. Hay una nueva ley del teletrabajo que entrará en vigencia a partir de noviembre. ¿Cuáles son los cambios? ¿Sabías, por ejemplo, que según esta normativa, los empleadores, es decir, las empresas, deben pagar los recibos de internet de sus trabajadores que se encuentran con esta modalidad del teletrabajo? ¿Lo sabías? ¿Sabes si esto se cumple o no? Vamos a conversarlo y ya estamos en comunicación con el doctor Percy Alache, abogado laboralista. Doctor Alache, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a RPP. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir estos minutos con los oyentes de RPP en todo el país. ¿Qué es lo que dice esta nueva normativa sobre el teletrabajo? Normativa que, por cierto, doctor Alache, en su momento fue observada por el Ejecutivo y aprobada por insistencia en el Congreso. Sí, esta norma fue observada por el Poder Ejecutivo, no se acogieron ninguna de las observaciones y viene a traer todo un marco regulatorio de lo que es el teletrabajo, ¿no? Recordemos pues de que antes de la pandemia el teletrabajo solamente agrupaba a 2.116 personas. Uh-huh. Y en el trabajo remoto, esta norma flexible, ¿no?, que se dio en la pandemia, se ha logrado contratar vía trabajo remoto a 250.000, con lo cual el crecimiento es bastante importante. Claro, las cifras están clarísimas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que esta norma o esta forma de trabajo sí ha funcionado, ¿no? Más allá de la pandemia, ha servido para ahorrar costos para la empresa y para los trabajadores en sí, aparte de dar ciertas flexibilidades para ambos, ¿no? Para mejorar el relacionamiento del trabajo y familia. En el caso de los empleadores se han ahorrado costos de alquileres, de suministros, ¿no? Es decir, la norma en sí ha funcionado. Ahora, esta nueva regulación, el gran problema, o te diría los dos problemas que hay que superar o hay que evaluar, son los siguientes. El primero es la conveniencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Seguimos con un esquema de teletrabajo, ¿no?, dependiendo del giro del negocio que tenga la compañía. Uh-huh. Esa es la primera pregunta que se hacen los empleadores, uh-huh, y trabajadores también, ¿no? Y la segunda es el tema de los costos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hay actividades en donde el teletrabajo no funciona, ¿no? Como es actividades operativas, el turismo, en el transporte, en la vigilancia. Claro, ahí se necesita un contacto directo, ¿no?, con el público, con los consumidores. Absolutamente, minería, construcción, agricultura, logística, ahí claramente pues las actividades son presenciales, ¿no? Uh-huh. Pero en el personal administrativo de estas empresas puede hacer un teletrabajo al 100% o quizás una modalidad híbrida, que yo creo que es la modalidad que más los empleadores están viendo aplicar, ¿no?, de continuar con esta modalidad. Uh-huh. Correcto. O los servicios de call center, o los servicios profesionales, o el comercio electrónico, que ha funcionado muy bien, ¿no? Los emprendimientos ahora utilizan mucho esta plataforma, digamos, o esta forma de trabajo, uh-huh, para poder establecer relación comercial. Ahora, en esta nueva normativa, por ejemplo, ¿se reconocen las horas extras a quienes hacen teletrabajo, doctor Alache? Porque comprenderá usted, uh-huh, que muchos trabajadores reclamaban o se quejaban por esto, ¿no? Decían que con el teletrabajo laboraban muchísimas más horas debido a que en la práctica no tenían horario. Sí, es cierto. Como parte de esta flexibilidad, pues se rompieron los límites, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo iba a la compañía, pues trabajaba de 9 a 6, de 9 a 5, ¿no? Y bueno, ahí acababa mi jornada y luego de ello ya, digamos, me desconectaba del trabajo, ¿no? Claro. Pero en el teletrabajo eso no ocurrió, ¿no? O en el trabajo remoto eso no ocurrió. ¿Y qué pasó? Es ahí donde se presentan los excesos, ¿no? Donde ya los jefes, los supervisores, los gerentes empezaban a llamar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, la pandemia también apremiaba, ¿no? Y era también, pues, uno tenía que estar un poco a la orden para que subsistiera el negocio, ¿no?, y permaneciera el empleo. Claro, pero eso fue temporal y eso no lo podemos perpetuar. O sea, ¿qué quiere decir? No puede quedar así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí establece esta nueva norma la posibilidad de pagar horas extras. ¿Qué quiere decir? Siguen los límites de 8 o 48 horas semanales, que eran los máximos, pero si el trabajador labora más de ese tiempo,
las horas extras se pagan, ¿no? Aquí hay dos temas también, ¿no? Que son importantes. Es el tema de la desconexión digital, que es un derecho que no solamente viene de la norma peruana, sino de Argentina, Chile, Colombia y España también lo tienen. ¿A qué quiere decir esto? Que fuera de la jornada del trabajo, así el empleador envíe comunicaciones, WhatsApp, correo, llamadas, el empleador tiene el derecho de no responder. ¿Qué quiere decir? Para que se respete esos espacios de tiempo familiar, de, digamos, de actividad recreacional, de... Para que nos quede claro, doctora Alache, hay que poner un ejemplo. Vamos a imaginar que un trabajador labora de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, con el teletrabajo, pasado ese horario, si recibe algún mensaje de su jefe, de su supervisor, no sé, nos imaginamos a las 8 o a las 9 de la noche, él no está en la obligación de contestar. Correcto, ¿no? O sea, es decir, a partir de las 6 de la tarde, en el ejemplo que tú pones, ya el trabajador no está en su derecho de no contestar. Esto también, si el trabajador descansa sábado o domingo, también no contesta. Si está en vacaciones, no contesta. Si está de licencia por maternidad o paternidad, tampoco contesta, ¿no? En ese tiempo, obviamente, ¿no? Si está en alguna incapacidad, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Como un derecho, pues, para preservar algo que el trabajador también le pertenece, ¿no? Como es su vida personal y familiar. ¿Y qué pasa si el empleador, por ejemplo, utiliza este argumento para sancionar, ¿no? Al empleado que hace teletrabajo, o en todo caso no le paga o no le reconoce las horas extras que puede realizar un empleador precisamente con esta modalidad? ¿Cómo el trabajador puede presentar un reclamo, una queja? ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, mira, ahí antes de responder esa pregunta, hay algunas excepciones para la desconexión digital. La primera es para aquellas personas que hacen labores de dirección y confianza o no están fiscalizados, ¿no? Ellos tienen una desconexión digital de 12 horas entre jornada y jornada, es decir, entre día y día, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas tienen una responsabilidad mayor. Ahora, algo que no está en el reglamento y sería importante que sí esté, es que hay personas con trabajos diferenciados. Producto de la pandemia, pues, las relaciones comerciales no solamente le vendes al Perú, sino le vendes al mundo, ¿no? Y pudiera haber, digamos, trabajadores peruanos que se conectan con otras partes del mundo, claro, con diferentes horarios, ¿no? Entonces ahí la desconexión choca, ¿no? Y yo creo que ese punto es importante también que el reglamento, porque en la ley no está, se precise, ¿no? O situaciones extraordinarias, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incendio, si hay robo en la compañía, o si hay mayor producción, ¿no? Que se tenga que atender urgentemente? Esas son circunstancias que podrían romper esta desconexión digital, pero de manera temporal. Correcto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si el empleador no cumple con la desconexión digital, ¿no? Que está prevista en este teletrabajo, esto califica como una infracción muy grave, ¿no? Y de acuerdo con el tarifario que tiene la SUNAFIL, ¿no? La SUNAT laboral, y dependiendo del número de trabajadores, ¿no? La sanción máxima por un número de trabajadores significativo, pongamos más de 1,000 trabajadores que estén teletrabajando, podría ser hasta de 241.638 soles. Es una sanción bastante drástica, ¿no? Sí, bastante fuerte la multa, sin duda. Doctora Alache, por favor, continúe con nosotros. Vamos a seguir conociendo todo lo relacionado a este nuevo marco normativo que tiene que ver, atención, con el teletrabajo. Quédate con nosotros en Así Somos. Hoy estamos conociendo todo sobre este nuevo marco normativo del teletrabajo. Así es, una modalidad que, como sabemos, se impuso con fuerza durante la pandemia, o en todo caso el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Está con nosotros el doctor Percy Alache, abogado laboralista. Doctor Alache, estábamos conociendo más sobre esta nueva normativa que entra en vigencia en noviembre. ¿La normativa distingue al teletrabajo del sector público con el sector privado? ¿Hay, en todo caso, una normativa adecuada para cada uno de estos sectores o es la misma? Sí, a ver, es la misma normativa para sector público y sector privado. Pero hay una diferencia en el gran tema, o por lo menos en el que ha rebotado más en los medios, que es el tema de los costos, ¿no? De los costos del teletrabajo.
¿no? Que tiene que ver con los equipos, con el mantenimiento de los equipos y con el costo del internet y la energía eléctrica. Paso a explicar de manera muy didáctica y sencilla este tema. Sí. A ver, hay 3 situaciones relacionadas con los costos. La primera es que el empleador proporciona los equipos tecnológicos y asume el costo del internet, ¿ok? Esa es, digamos, la regla general o la regla 1, ¿no? En este escenario se puede incluir también el costo de energía eléctrica. Solo un paréntesis aquí. Definir, digamos, cuánto consume un teletrabajador por energía eléctrica, por internet, es una tarea sumamente difícil, ¿no? Por eso es que hay algunas empresas que en pandemia lo que hacían es establecer un monto fijo, ¿no? Que iba entre 80 a 100 soles, porque esto es más o menos lo que en empresas grandes. Un promedio, por decirlo de alguna manera, claro. Así es. Pero nada impide que el monto sea menor, ¿no? Porque finalmente no todas las empresas tienen el mismo, la misma espalda financiera, ¿no? Que podría ser unos 40, 50 soles, dependiendo, ¿no? Ya cada empresa, es más, yo diría, cada empresa tiene que hacer este análisis. La segunda situación que se puede dar en cuanto a los costos es que el empleador devuelva al trabajador lo que el trabajador asume por internet o por energía eléctrica o por mantenimiento de los equipos. ¿Me sigues? Acá la regla es a la inversa, ¿no? No es que el empleador asume directamente, sino que el trabajador lo paga y luego pide una devolución. Según la ley, lo ponen en términos técnicos, se llama compensación, pero en sencillo es devolución. ¿Ya? Correcto. Y la tercera situación es que el trabajador, que exista un acuerdo entre trabajador y empresa, que el trabajador lo asuma, que básicamente es lo que ha venido pasando en la pandemia, ¿no? En el trabajo remoto han sido los trabajadores los que han asumido esto. Con mucha crítica, dicho sea de paso, ¿no? Porque decían de repente la empresa podía dar algún monto económico. Claro, ahora, yendo un poco a las diferencias entre sector público y sector privado, ¿no? Es que en el sector público esta responsabilidad de los costos o quién asume los costos es más flexible para la entidad. ¿Por qué? Porque todo dependerá de la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad. Es decir, si hay los fondos lo asumirá, si no hay los fondos no lo asume. Pero si nos vamos a ver un poco en los últimos 15 años, el gobierno ha sido muy duro en asumir cualquier gasto relacionado con los trabajadores, ¿no? Claro. Ejemplo, tú tienes la ley Servir, tienes la ley de presupuesto, tienes la ley del empleo público. ¿Por eso es que el Ejecutivo había observado la normativa, doctora? Es correcto, es correcto. Una de las grandes observaciones, por no decir la primera, era que los gastos del sector público necesitaban análisis, ¿no? Claro. ¿No? Porque el Estado no quiere asumir este costo, ¿no? Lo que sí el ministerio, el gobierno o el Poder Ejecutivo quería era que las MIPES asuman el costo del teletrabajo, pero felizmente esto no ha ocurrido y el Congreso lo que ha hecho es exonerar o prácticamente no exigir que las MIPES asuman este costo. Para que quede claro, entonces, las MIPES, las micro y pequeñas empresas, no están obligadas a asumir el costo del teletrabajo. Estamos hablando ya de compañías grandes. Así es, te diría de mediana grande, ¿no? Cosa que es bastante razonable porque estamos en un proceso de reactivación económica que está muy lento, ¿no? Entonces, destinarle este costo a las MIPES también podría ser muy agresivo. Correcto. En el caso, por ejemplo, del Estado, cuando hablamos de las horas extras, estábamos analizándolo hace algunos instantes, también tenemos entendido que hay algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa privada, claro, se reconoce, se paga las horas extras, pero cuando se trata de una empresa pública, estas pueden ser cambiadas por horas. Sí,
Sí, Jorge, si me permites, quería terminar un comentario que me parece muy relevante. Sí, por favor, adelante. Este costo del teletrabajo, ya sea el de internet o el de energía eléctrica, es considerado o va a ser considerado en esta ley como condición de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar afecto ni a beneficios sociales, ni a tributos laborales y a renta. Correcto. Porque eso es lo que más le preocupa a las empresas cuando asumen costos laborales, ¿no? Que digamos tenga mucha carga. Este beneficio, ¿no?, de que se le daría a los teletrabajadores no va a tener esas cargas. Solamente quería puntualizar. Era importante esa aclaración, doctora Lache. Hablemos ahora de las horas extras, ¿no? Tenemos entendido que cuando se trata de una empresa pública, estas pueden canjearse con horas libres para el trabajador. Sí, y esto es algo, digamos, es una tendencia que ya el gobierno para el sector público había establecido, ¿no? Y lo dice claramente la norma, dice, en el sector público no hay pago en efectivo de horas extras. Cualquier, digamos, cálculo de horas extras que se haga, no sé, pues en el mes una persona trabajó 20, 30, 50 horas extras, estas se pagarán con descanso, con días de descanso. No hay pago en efectivo. ¿Por qué? Porque dentro de las explicaciones que tiene la norma es que se tiene que respetar, ¿no?, el tesoro público y el presupuesto, ¿no? Que una de esas cosas es por la que te comentaba, ¿no?, la resistencia que hay para asumir los costos. No con la misma razón que hay una posición, ¿no?, del Estado, digamos, de cerrar la cartera, ¿no?, en todo caso. Sí, así es, ¿no?, de no asumir más costos, ¿no? Y esto y no es solo este gobierno, esto ya ha venido desde inicio del año 2000. Las leyes de presupuesto no iban, digamos, no preveían aumentos de remuneraciones de ningún tipo. Luego esto trató de mejorarse con la ley Servir. Bueno, luego ya salen las nuevas normas de negociación colectiva en el sector público y se han abierto ahí algunas posibilidades de aumentos remunerativos, pero pero en todo lo que tenga que ver con gasto directo de la entidad, como vemos, la puerta está cerrada. Finalmente, doctora Lache, ¿el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Podríamos afirmar esto? Yo te diría es una verdad a medias, ¿no? Porque depende de cuestiones que ni siquiera son legales, sino yo creo que son de cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Que creo que como peruanos hemos dado el paso de migrar a este esquema de trabajo, ¿no? Y hemos visto sus beneficios y también hemos visto algunas cuestiones que no han funcionado, ¿no? Porque finalmente la gente se conecta, le permite, digamos, interactuar, ¿no? Y cosa que con el teletrabajo aparentemente se habría perdido. Lo otro, creo que ya en las compañías que si bien es cierto por flexibilidad quieren continuar con este sistema, están evaluando más que todo que cómo va a ser este resultado, cómo medir el resultado del trabajo de los teletrabajadores. Y básicamente es un resultado por objetivo, por cumplimiento de objetivos, ¿no? E inclusive están pensando en cambiar la remuneración a que sea por objetivos, cosa que aparentemente tendría coherencia, ¿no? Porque si voy a quedar en esa modalidad, también la forma de pagarte podría cambiar, ¿no? Que creo que es algo. Yo creo que un tercer impacto, y con eso termino, no creo que se mantengan los 250,000 trabajadores que hay actualmente, no, yo creo que va a haber más bien una disposición a que las empresas busquen más bien un trabajo híbrido, ¿no? Yo creo, el sistema híbrido del que hablábamos hace unos instantes, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que ese va a ser más bien el esquema que busquen las empresas peruanas digamos, en promover, ¿no? Porque una presencialidad al 100% no la veo de manera general, salvo en negocios quizás más pequeños donde digan por temas de costos, ¿no? De operación, sea mejor mantenerse al 100% en teletrabajo. Pero si me preguntas a nivel mediana, gran empresa o hasta pequeña empresa, te diría van a ir por el sistema híbrido, ¿no? Muy bien, doctora Lache, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Queda clarísimo entonces. Gracias. Con gusto, Jorge. Un abrazo. El doctor Percy Alache, abogado laboralista, con él hemos conversado sobre este nuevo marco normativo del denominado teletrabajo que va a entrar en vigencia desde el mes de noviembre, desde noviembre. Hay que estar muy atentos al respecto.